Hola, ¿cómo están? Soy Paula Navarro, su profesora de Psicobiología del Aprendizaje, y en esta cápsula o en este episodio vamos a revisar un tema que para algunos en la clase anterior fue un poco confuso, que es la clase 2 o la cátedra 2, que es sobre la neurona, el potencial de acción y sinapsis. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Pero antes de hablar de neuronas, tenemos que eh, recordar, conocer lo que es una célula eucariota o una célula animal. Las neuronas, como todas las células del cuerpo humano, son células eucariotas. Esto quiere decir que tienen un núcleo y tienen organelos. Y estos organelos están especializados y están rodeados por membranas. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque el soma de la neurona, que es la parte central del cuerpo, o si lo comparamos con un árbol o con un cuerpo humano, sería la cabeza o la copa del árbol, eh, funciona como una célula eucariota especializada. Y vamos a ver algunos organelos importantes del soma que se van a repetir en una célula animal, que no son neuronas, ¿verdad? Algunas de estas partes son el núcleo, que va a contener el ADN y que va a coordinar todas las funciones de la neurona. Mitocondrias que generan energía, esta energía se llama ATP, y que es necesaria para que la neurona pueda transmitir señal. El aparato de Golgi, que va a empacar y distribuir las proteínas que la neurona necesita, por ejemplo, para formar los neurotransmisores. El retículo endoplasmático rugoso, que va a producir las proteínas que luego pueden ser convertidas en receptores sinápticos, los lisosomas, que van a degradar y eliminar desechos celulares. Entre otros, ¿cierto? Pero estos son los más importantes, los que son más conocidos, entre comillas. Entonces, podemos resumir que el cuerpo de la neurona no solo va a transmitir señales, y también es un centro activo de procesamiento, de síntesis y regeneración, como otra célula eucariota cualquiera. ¿Ok? Pero en esta imagen tenemos una imagen, marca la redundancia, más específica de una neurona con todas sus partes, ¿cierto? Tenemos la parte del soma, eh, lo que podríamos ver en cualquier otra célula animal, pero además las partes características de una neurona, que son las dendritas, que es el axón, las vainas de melina y el terminal axón. ¿Sí? Estas palabritas, o sea, las partes que se mencionan y que se muestran en la imagen están en inglés, pero en el lado izquierdo de la pantalla pueden ver la traducción de cada una de esas partes. ¿Sí? Bueno, y partimos esta lámina con dos preguntas que conversamos en clase, ¿verdad? Que son, ¿cuál es la razón por la que las neuronas tienen esta forma y qué pasa con su ramificación? En clase llegamos a la conclusión de que las neuronas necesitan tener estas partes o tener esta forma para poder comunicarse con otras neuronas, ¿verdad? Y estas ramificaciones van a servir para esta comunicación. Entonces, si analizamos la neurona, podemos ver distintas partes. Pero primero, ¿qué es una neurona? Tenemos que definirla. Esto es una neurona eh, especializada del sistema nervioso y que su trabajo principal es recibir, procesar y transmitir información, ¿cierto? Y sus partes principales, bien digo, son primero las dendritas, que vendrían siendo como estas ramitas del árbol que les hacía la analogía yo en clases, o que son como antenitas, ¿cierto? Y estas van a recibir señales de otras neuronas. El soma, que es el cuerpo celular, que es esta parte que se parece o que es igual a otras células eucariotas o animales, va a ser el que integra la información que recibe de otras neuronas y contiene los organelos, ¿verdad? Los organelos celulares que permiten el funcionamiento correcto de la neurona, funcionamiento interno. Luego tenemos el axón, que sería como el tronco del árbol, ¿verdad? Que este va a ser el que transmite la señal eléctrica o el impulso nervioso hacia otras neuronas.
también tenemos las terminales o los terminales axónicos o telodendros, que son los extremos del axón y que van a liberar los neurotransmisores. Se fijan y tienen unos botoncitos, esos son botones sinápticos, que son los que van a liberar los neurotransmisores, ¿verdad? Y si se fijan en el axón, hay como unos porotitos. ¿Se acuerdan que les decía yo que parecen porotitos? Bueno, sí, estos son vainas de mielina. Ujú. Esas son las partes principales de una neurona. Bueno, y también tenemos distintos tipos de neuronas que se van a ver distintas y que cada una tiene su propio funcionamiento, pero no nos vamos a detener mucho ahí, solo saber que hay neuronas unipolares, bipolares, multipolares y en forma de T o pseudo unipolares, ¿cierto? Bueno, si hablamos de funcionalidad en general, las neuronas funcionan muy parecido o igual, podemos decir, ¿cierto? Vamos a tener un estímulo, ¿ah? Un receptor, que en este ejemplo que aparece en la lámina es un receptor sensorial de la piel, un nervio, que en clase yo le decía también que los nervios son neuronas, pero del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Y este nervio nos va a llevar a un ganglio y esto se va a transformar o es una raíz sensitiva y va a ser una vía aferente. La vía aferente recuerden que es la que sube, ¿sí? Luego va a llegar a un centro integrador, que en este caso es la médula espinal, va a bajar por una vía eferente, va a llegar a nuevamente el dedo en este caso, pero de forma en que este dedo se mueva y quite, ¿cierto? O evite que pinche esa aguja que aparece ahí, o el dolor, ¿cierto? Para evitar el dolor. Entonces, en resumen, vamos a tener siempre un estímulo, un receptor, una vía aferente, un centro integrador, la vía eferente, el efector y la respuesta. Ese es como el esquema de la función de una neurona en este caso. Pero en el sistema nervioso no solo tenemos neuronas, también tenemos células gliales o glías. ¿Ya? Y cada una de estas células gliales va a estar ligada a una función específica y va a ser una función distinta. Y estas células gliales son el soporte o ayuda de la neurona. Sin estas células una neurona no podría funcionar correctamente. ¿Ok? En la siguiente lámina vamos a ver las funciones de cada una y dónde se ubica. Por una parte tenemos los astrocitos, que son los más numerosos, es lo que más encontramos en nuestro sistema nervioso, y van a regular el contenido químico del medio extracelular, de lo que está por fuera de la neurona. Y va a contener receptores para los neurotransmisores también, que van a desencadenar algunos eventos eléctricos o bioquímicos en la glia. Por otro lado tenemos los oligodendrocitos y las células de Schwann. Los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central y las células de Schwann están en el sistema nervioso periférico. Estas son glías mielinizantes, ¿ya? Que van a aislar el axón. Luego vamos a entender para qué sirve la mielina. Y hay una diferencia entre los dos. Los oligodendrocitos mielinizan más de un axón a la vez y las células de Schwann solo pueden mielinizar uno a la vez. Por otro lado tenemos también las microglías, que estas van a cumplir funciones inmunológicas, ¿ya? Porque son fundamentalmente células limpiadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que van a eliminar los restos celulares de sitios de lesión, por ejemplo, o de recambio celular, y que también van a reparar zonas lesionadas, y estas también se movilizan a zonas infectadas, ¿ya? Sistema nervioso central. Entonces, si hacemos un pequeño resumen o una comparación entre
neuronas y células gliales, vamos a decir que la neurona tiene dos tipos de procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Que puede integrar o recibir información y también entregar información, ¿verdad? Y las células gliales solo tienen uno, que es recibir información. La neurona puede generar potencial de acción. Vamos a ver lo que es el potencial de acción, ¿verdad? En un par de láminas más. Y la célula glial solamente tiene potencial de reposo. También vamos a entender qué es eso. La neurona tiene sinapsis eléctricas y químicas. También vamos a hablar de eso en las siguientes láminas. Y la célula glial solamente tiene sinapsis química. Las neuronas maduras no se dividen, no se reproducen de esa manera. Y las células gliales sí. Neuronas hay en menor cantidad y las células gliales hay en mucha más cantidad. Podemos decir que hay entre 10 y 50 veces más cantidad, ¿ya? Y se ha asociado la inteligencia o la capacidad de aprender con el número de células gliales. Mientras más células gliales haya, más inteligente, comillas, es la persona. De hecho, cuando Albert Einstein falleció, quisieron investigar su cerebro, pensaron que Albert Einstein tenía muchas neuronas y ahí se dieron cuenta de que no habían tantas neuronas, que era lo normal en una persona, pero que sí había muchísimas células gliales. O sea, estas células que soportan o que le dan apoyo a la neurona son muy importantes para el proceso de aprendizaje y por ende para esto que le llamamos inteligencia muchas veces. Ya, entonces ahora vamos a comenzar con la parte que les costó un poco más seguir el ritmo en clases, que es hablar sobre la actividad neuronal, la excitabilidad y el potencial de acción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Cuando una neurona está en reposo, su interior tiene una carga negativa y el exterior tiene carga positiva. A eso le vamos a llamar polarización. ¿Ya? Entonces, cuando la neurona recibe un estímulo, se van a abrir canales. Estos canales generalmente están en el axón. ¿Mm? Entonces, se van a abrir estos canales y va a entrar sodio. ¿Y esto qué va a producir? Va a producir que se invierta la carga dentro de la neurona y esto va a provocar que se alcance un nivel de activación que se llama umbral y que se dispare un potencial de acción. Potencial de acción tenemos que entenderlo como una descarga eléctrica, ¿ya? Entonces, en este proceso están implicados estas moléculas que son de potasio, de sodio y de cloro generalmente, ¿ya? Y las proteínas que están dentro de la neurona, que van a ser de carga negativa. Entonces, al percibir un estímulo que tenga una intensidad suficiente, la polaridad, bien digo, se va a invertir, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar en eso. Va a haber como una descarga eléctrica, pero siempre y cuando haya un umbral. Y muchas veces umbral no se alcanza y no existe el potencial de acción, ¿ya? Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Es una señal eléctrica que va a recorrer el axón de la neurona. Lo otro importante es que es todo o es nada. No existe un potencial de acción a media. Se llega al umbral, se genera el potencial de acción. Si no se llega al umbral, no se genera potencial de acción. ¿Ya? Eso es importante de el potencial de acción. He dicho potencial de acción muchas veces, pero es importante. Son tres cosas. El potencial de acción es una señal eléctrica, va a recorrer el axón y es un todo o nada. Y además están implicados en este proceso moléculas, ¿cierto? Que van a cambiar la polaridad de la neurona. Entonces, continuemos en la próxima lámina.
Ya, entonces estamos en el potencial de acción y vamos a ir parte por parte. Esta parte se llama despolarización. Entonces, ¿qué es la despolarización? Es cuando se abren las puertas de sodio o los canales de sodio. Entonces, eso va a suceder solo si se alcanza el umbral. Luego se van a abrir los canales de sodio y va a entrar carga positiva, o sea, sodio, a la membrana y esta se va, a la neurona, perdón, y esta se va a despolarizar. ¿Mm? Entonces, ustedes pueden ver en la imagen, yo lamentablemente no puedo mostrar el puntero ni nada, no sé por qué no me deja, pero ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto? Que esto se menciona como, o sea, lo puedes ver como un gráfico y el recuadro rojo está mostrando lo que se menciona, ¿cierto? La despolarización. Entonces, la neurona está en reposo. Esto es cuando el interior es negativo. Entonces, si nos fijamos uy, se me olvida esta palabra siempre, en el gráfico, tenemos que estar aproximadamente a menos 70 en reposo, ¿cierto? Esto sería en microvolts, no me equivoco. Ahí está en reposo. Entonces va a recibir este estímulo que va a ser suficientemente fuerte y va a alcanzar el valor crítico y se va a abrir el canal de sodio, ¿cierto? Va a llegar al umbral y se va a abrir el canal de sodio. Y esto va a permitir que los iones de sodio ingresen a la neurona. Entonces, al ingresar el sodio, la neurona va a perder su carga negativa interna porque se va a llenar de sodio adentro y se va a volver positiva. ¿Ya? Y a eso le llamamos despolarización. Entonces, imagínense que una forma simple de explicarlo o como más concreta. Imagínense que nos queremos subir a una micro, a un bus, ¿cierto? Entonces, cuando se abren las puertas, ingresa la gente, podemos pensar que esta gente serían las moléculas de sodio. Entonces, la micro que va a ser la neurona se va a despolarizar, se va a volver más positiva, ¿sí? Esta es la segunda fase. La segunda fase le vamos a llamar repolarización. Y esto es cuando el potasio sale. Entonces, salen los iones de calcio y se van a inactivar los canales de sodio. Esto quiere decir que luego de alcanzar su punto más positivo, la neurona va a cerrar nuevamente los canales de sodio y se van a abrir los canales de salida de potasio. O sea, unos entran y otros salen. Y el potasio, que es positivo, va a salir de la neurona, lo que va a restaurar el ambiente negativo en su interior. ¿Mm? Entonces, en el, ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida. En el gráfico, voy a tener que escribirme por ahí gráfico, podemos ver, ¿cierto? Que el recuadro rojito se movió un poco, porque ahora estamos hablando de la, ¿qué cosa? La repolarización, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos explicar esto con una analogía? Después de que la micro se llena de gente, ¿cierto? Que son las moléculas de sodio, esta, esta micro necesita como relajarse, como calmarse un poco, entonces se abren las puertas de atrás y se van a ir, ¿cierto? Los que se bajaban en ese paradero, que van a ser las moléculas de potasio, ¿sí? Entonces ahí se va a recuperar el equilibrio. Y eso se llama, ¿cómo se llamaba? Repolarización, ¿sí? Y en esta lámina podemos ver el tercer proceso, ¿verdad? Que es la hiperpolarización. Entonces, ya pasó todo lo anterior y acá en esta parte van a salir iones de calcio, ¿cierto? Perdón, de potasio, dije calcio. De potasio, se van a inactivar los canales de sodio, ¿cierto? Y la célula va a dejar de ser excitable. ¿Qué quiere decir que sea excitable? Que puede recibir otro potencial de acción.
o sea, puede recibir otro estímulo y volver a generar el potencial de acción. Eso. Y esto se va a llamar periodo refractario absoluto. Entonces, ¿qué es el periodo refractario absoluto? Es cuando la célula deja de ser excitable. ¿Y qué quiere decir esto? Que durante la hiperpolarización la neurona no puede generar otro potencial de acción. Esta es una pausa obligatoria, ya que la neurona está, entre comillas, recargando fuerzas para volver a activar. Entonces pensemos en otro ejemplo práctico, como cuando acabas de mandar un audio o un mensaje de voz, ¿cierto? Muy largo, o hablas por teléfono por mucho tiempo, vas a necesitar unos segundos para volver a enviar otro mensaje, ¿cierto? No podemos hacerlo al mismo tiempo. Entonces, la neurona es parecida, va a necesitar un tiempo de descanso que no va a ser mucho tiempo. Recuerden que todo esto pasa en microsegundos. Em, ¿Para qué? Para poder activarse nuevamente. ¿Ya? Y ese es el potencial de acción, explicado paso por paso. Entonces, si nos fijamos en este gráfico, vamos a ver, ¿cierto?, que estamos en el potencial de reposo, que es la primera línea roja que se ve, ¿cierto?, que está como, ¿cómo se puede decir?, planita. Después vamos a recibir el estímulo y va a ir subiendo y vamos a llegar al umbral y ahí se va a generar el potencial de acción. Luego vamos a estar bajando nuevamente y si se fijan, en la curva está más abajo que el potencial de reposo. Y ese lugar sería, claro, ese lugar está reflejando lo que es este proceso al que llamamos periodo refractario absoluto. Ujú. Ok, entonces si hacemos un resumen, un recap, como se dice en inglés, vamos a ver acá las cuatro fases del potencial de acción, ¿cierto? Entonces, si hacemos un resumen, el proceso número uno, es cuando la neurona está en su potencial de reposo, a menos 70 microvolts aproximadamente, ¿sí? Luego, el segundo paso es cuando tenemos que llegar al umbral. Si el estímulo supera eh, menos 55 microvolts aproximadamente, se va a iniciar el potencial de acción, ¿ya? Y esto es porque recibió un estímulo en la parte número uno del proceso, ¿sí? Entonces, si es que esto sucede, va a existir la despolarización, o sea, la despolarización, y si llegamos al umbral, se va a iniciar el potencial de acción. En el tercer paso tenemos la despolarización, ujú, que es cuando ingresa el sodio a la neurona y esta se vuelve positiva. En el paso número 4 tenemos la repolarización. Va a salir el calcio, otra vez calcio, el potasio, y vuelve a su carga negativa. Luego tenemos un paso 5, que es la hiperpolarización, donde se va a volver más negativa de lo normal, va a bajar mucho más en este estado y eso va a producir el periodo refractario, que es cuando no se puede volver a disparar un potencial de acción nuevamente, de inmediato, ¿cierto? Entonces, el potencial de acción, en resumen y en palabras fáciles, es como un impulso rápido, ¿sí? Un choque eléctrico rápido, que se va a activar, va a subir, va a caer, se va a calmar. Y luego de eso va a volver a estar listo para volver a comenzar. Y este potencial de acción se va a propagar. ¿Se va a propagar a través de qué? Del axón. Todo esto va a ser en microsegundos. No olviden que esto es muy rápido. No alcanza ni siquiera a ser un segundo, es mucho menos, ¿ya? Aproximadamente entre 2 y 4 microsegundos va a suceder un potencial de acción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a viajar esta señal? ¿Cómo se va a propagar el potencial de acción? Esto va a depender de la mielina. ¿Se acuerdan que hablamos de la mielina hace un rato? Entonces, la mielina va a actuar como aislante y el potencial va a saltar entre nodo y nodo. Ahí tenemos entre medio de las vainas de mielina, ¿cierto?
los nodos de Ranvier. Entonces, el potencial va a ir saltando entre nodo y nodo. Mientras más mielina haya, más rápido es el potencial, porque más rápido hace los saltos. Esta señal va a viajar por el axón, saltando nuestros nodos, ¿cierto? Y a esto se le va a llamar conducción saltatoria. Este proceso va a ocurrir muy rápido porque la mielina va a acelerar la transmisión. Cuando una neurona no tiene mielina o tiene menos mielina, se demora el proceso. ¿Ya? Entonces, la mielina es importante porque va a permitir que el mensaje llegue de forma veloz y más eficiente. Entonces, cuando esta señal eléctrica recorre el axón y llega al final de la neurona, se necesita entregar este mensaje a otra neurona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De forma química o forma química o eléctrica, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de, no sé si se graba esa parte, bueno, tenemos dos tipos de sinapsis. Cuando el potencial de acción llega hasta los terminales axónicos, hay dos posibilidades, sinapsis eléctrica o sinapsis química. ¿Ya? La sinapsis eléctrica generalmente tiene que ver con reflejos, ¿ya? Porque se necesita que sea muy rápido. Y la sinapsis química es un poco más lenta, entre comillas lenta, porque acuérdense que todo esto es en microsegundos y generalmente están asociados a procesos un poco más complejos. Bueno, y en esta imagen también podemos hacer como un comparativo de cómo se produce la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Si se fijan, en la sinapsis eléctrica son mucho menos pasos, por eso es más rápido, ¿sí? Bueno, pero en esta parte nos vamos a comenzar a fijar más en la sinapsis química. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la sinapsis química? Se le van a liberar los neurotransmisores desde las vesículas del axón, ¿ya? Y estos van a cruzar el espacio sináptico, que son como es el espacio que está entre las dos neuronas. Y estos neurotransmisores se van a unir a los receptores específicos de la neurona que sigue. Tenemos la neurona presináptica, que es la que está enviando la información, y la neurona postsináptica, que es la que recibe. Entonces, entre los neurotransmisores más importantes podemos mencionar, por ejemplo, el glutamato, el GABA. El glutamato es excitador y el GABA es inhibidor. Y otros que están relacionados con el aprendizaje también podemos mencionar la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, que fue los que yo les mencioné en clase, ¿se acuerdan? Y la acetilcolina también, que es muy importante. Y todos estos juntos van a eh, modular o van a regular la atención, la emoción, el movimiento, la motivación, etc. ¿Ya? Entonces, pasamos a la siguiente lámina para explicar de mejor manera quizás el proceso. Acá se ve un poquito más claro porque está más cerca. Entonces, tenemos las vesículas con neurotransmisores. Las vesículas son este circulito que tiene los puntitos, ¿cierto? Es el paso 1 o lo que va a suceder. Lo segundo es la liberación de estas vesículas, ¿cierto? O sea, no de las vesículas, sino de los neurotransmisores, en la hendidura sináptica, ¿sí? O en el espacio presináptico, que es el espacio entre las dos neuronas. Y en la otra neurona, que es la que va a recibir la posináptica, tenemos receptores. Y esos receptores se van a abrir para poder recibir estas moléculas, ¿ya? Y son específicos, no es que cualquier molécula pueda llegar a cualquier receptor. Tiene que ser el que haga match, ¿cierto? Y acá, bueno, acá no se ve mucho el proceso de recaptación o de degradación, pero cuando sobran, entre comillas, neurotransmisores, van a venir algunas
glía, ¿cierto? Y van a recaptar, eso significa que se va a volver a utilizar o la van a degradar, que la van a eliminar. Entonces, ese es el proceso completo explicado de forma más fácil. Entonces, ya acá tenemos algunas de los neurotransmisores más importantes en el proceso de aprendizaje. Tenemos el glutamato, que es excitador, o sea, va a activar las neuronas. Tenemos GABA, que es inhibidor, que va a frenar neuronas. La dopamina, que es el neurotransmisor del placer, de la motivación y de la atención. La serotonina, que va a modular los estados de ánimo y que también se le llama como el neurotransmisor del bienestar. La noradrenalina nos sirve para qué? Para estar alerta, para estresar. Este estrés no es el estrés que sentimos cuando estamos preocupados o queremos liberarnos de algún problema, sino es que es este estrés que va a servir para poder potenciar la atención, la motivación y el acto, ¿ya? Em, y me perdí. Vamos en la noradrenalina. Y también por esto mismo va a, como les dije, potenciar la atención. Y tenemos la acetilcolina que va a modular el movimiento que es pensado, no los involuntarios, voluntarios, es la palabra, movimiento voluntario y la memoria. Esos son los neurotransmisores que generalmente están involucrados en el proceso de aprendizaje. Yo en clases le mencioné solamente dopamina, serotonina y noradrenalina. Pero no nos podemos olvidar de los otros que también tienen una... ay, se me fue la palabra, auxilio. Son importantes para el proceso. Bueno, y en esta lámina tenemos algunos ejemplos de procesos que son mediados por la sinapsis química. Ejemplo, aprendizaje y memoria, que sería representada por esta imagen de esta niña que está frente al computador, muy concentrada con el ceño fruncido, ¿verdad? Entonces, aquí la sinapsis química permiten reforzar o debilitar conexiones. Esto es lo que llamamos plasticidad sináptica. Entonces, este proceso va a estar mediado principalmente por neurotransmisores como el glutamato, que van a ser excitadores, o sea, van a potenciar la señal, o GABA, que es inhibidor, que va a regular la activación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un niño repite una palabra o una letra, las sinapsis químicas se están fortaleciendo y están consolidando el aprendizaje. Ahí se está activando em, el lugar ahí del cerebro donde producimos las palabras y también donde procesamos la palabra. Esto que serían las áreas de Wernicke y las áreas de Broca. No es necesario que busquen eso que es que, porque lo vamos a ver más adelante. El segundo proceso sería la regulación emocional, donde tenemos a esta persona que está sentada ahí como en una pose de yoga, puede ser. Y estas emociones se procesan en estructuras como la amígdala, el sistema límbico. La amígdala va a em, o está relacionada, ¿cierto?, con las emociones displacenteras, ya sea temor, tristeza, preocupación, ansiedad. Y el sistema límbico está relacionado con las otras emociones, ¿cierto? O sea, con el total de las emociones. Entonces, estos procesos van a estar modulados por la serotonina, que son para mantener el bienestar y la calma, la dopamina, que son para generar estados de placer y de motivación, y la noradrenalina, que va a provocar que estemos alerta y también que activemos la emocionalidad, ¿sí? Entonces, si vemos un ejemplo, o hablamos de un ejemplo, cuando una niña se siente segura y querida en el aula, y eso va a ser modulado o mediado por el bienestar general de sus compañeros, ¿verdad? De sus compañeras, que sea un lugar seguro, que sea un lugar sano, que no sea tóxico, ¿verdad? Entonces su cerebro va a liberar serotonina, lo que va a mejorar su capacidad de aprender.
Porque si estamos asustados, si estamos tristes, si estamos em, preocupados, va a ser difícil que aprendamos porque la amígdala bloquea el, la corteza prefrontal, donde se modulan estos otros procesos. Y eso creo que también se los mencioné en clase. Por otro lado, tenemos la percepción sensorial. Entonces, los sentidos que se traducen en estímulos físicos, como la luz, sonidos, olor, gusto, tacto, etcétera, se van a transformar en señales eléctricas gracias a sinapsis químicas. Bien. Y aquí van a participar neurotransmisores como el glutamato, que está involucrado en la transmisión sensorial de las vías visuales, auditivas y olfativas, etcétera, y la acetilcolina, que está involucrado en las vías del gusto y el olfato. Yo les mencionaba también en clases que mientras más estímulos, mientras más sentidos involucremos en nuestras clases, mejor, porque vamos a involucrar más procesos, ¿cierto? Más sinapsis químicas, en este caso, donde van a estar involucrados estos dos neurotransmisores, el glutamato y la acetilcolina. Entonces, por ejemplo, cuando nuestros estudiantes escuchan una canción, su oído va a transformar estos impulsos eléctricos, estas ondas, ¿cierto? Las van a transformar en impulsos eléctricos y se van a transformar en sinapsis químicas, que van a estar mediadas por el glutamato. Y por último tenemos el movimiento voluntario. El sistema motor depende de la comunicación entre neurona-músculo. Es como el ejemplo que vimos al principio del dedo, ¿cierto? Que cuando yo me pincho saco el dedo. Bueno, eso es involuntario, pero tenemos un proceso que es voluntario y también está mediado por neuronas y músculo, ¿sí? Y esto ocurre en la unión neuromuscular mediante la acetilcolina. Es el neurotransmisor clave para activar los músculos. Por ejemplo, cuando estamos dibujando, ¿cierto? Em, y le decimos a los chicos y a las chicas que no se pasen de la línea al pintar. En ese momento ellos están coordinando los movimientos finos, ¿cierto? Mediante sinapsis químicas que van a liberar acetilcolina. ¿Ya? Y también, no, no era el último, el del movimiento. También tenemos la atención y la concentración. Estos procesos ocurren especialmente en el corteza prefrontal, como les mencionaba, y van a estar modulados por neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Entonces, esa es la triada que yo les mencionaba en la clase pasada, la serotonina del bienestar de las emociones y el de la atención y la concentración, donde va a estar involucrada la dopamina y la noradrenalina. Pero no olvidar que también tenemos el GABA, el glutamato, la acetilcolina, que van a mediar o van a modular otros procesos que también sirven para el aprendizaje. Entonces, la dopamina decíamos que es para la motivación, para mantener el foco y también nos da recompensa. Porque si hacemos algo que nos sale bien, eso genera dopamina y nos sentimos em, bien con nosotros mismos, sentimos ese placer de hacer las cosas bien. Y la noradrenalina está involucrada con la vigilancia, la atención sostenida, que es muy importante para poder aprender, ¿verdad? Para poder poner atención a lo que me está enseñando mi profe en clase, ¿sí? Y muchas veces estas dos, claro, estos dos neurotransmisores son los que fallan cuando hay una condición de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como su profe. ¿Se acuerdan que les dije que yo tengo TDAH? Bueno, ahí me falla eso. Eso de repente estoy ahí como que se me olvidan las palabras o tengo que mirar mis apuntes, ¿cierto? Porque me falla esto. Ojo con eso. Ustedes también en sus salas de clases van a tener personas con problemas de atención. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo cuando los estudiantes están muy motivados por un tema? El cerebro va a liberar mucha dopamina y lo va a mantener enfocado. Entonces, si volvemos como al ejemplo de las personas con TDAH, esto se puede transformar en un hiperfoco, entonces va a ser muy difícil sacar de ahí a la persona. Entonces, lo importante es que podamos modular el enfoque
Pero si vemos que un estudiante se está hiperfocando, tratar de como ordenar ahí un poco que no se transforme en hiperfoco, porque el hiperfoco tiene partes buenas, porque uno obviamente se enfoca mucho y puede hacer, perdón, cumplir con una tarea o aprender algo en muy poco tiempo, pero tiene un costo de energía muy alto. Entonces, si ese niño o esa niña entra en hiperfoco, en la clase que sigue va a estar muy cansado o muy cansada, entonces ya no va a tener esta energía para poder continuar aprendiendo. Tenemos que tratar ahí también de modular eso en nuestros estudiantes. Ok, entonces para terminar esta cápsula sobre las neuronas, potencial de acción y la sinapsis, vamos a hacer como un resumen. Para aprender, ¿cierto? Las neuronas deben comunicar. ¿Cómo se van a comunicar? A través de sinapsis. Y antes de la sinapsis tiene que haber un proceso que se llama potencial de acción, ¿cierto? Y que este potencial se propague a través del axón para poder liberar los neurotransmisores. Y cada vez que esto sucede, cada vez que una sinapsis se repite, vamos a fortalecer uniones neuronales, ¿ya? Estas dendritas y estos telodendros se van a ir uniendo, ¿cierto? Y se van a ir fortaleciendo. Entonces, mientras más repitamos y más practiquemos el conocimiento, más vamos a producir esta sinapsis y más vamos a fortalecer estas uniones, ¿ya? Pero recuerden que yo les mencionaba también en clases que esto de la repetición no es repetir como loro, sino que repetir el, el- el concepto o el aprendizaje, ¿cierto? Lo que yo estoy enseñando de distintas formas, con distintos estímulos, ¿cierto? Y pensando en que los estudiantes se motiven a repetir el proceso, ¿ya? Porque si estamos repitiendo la misma forma, no sé, siempre vamos a usar canción, o siempre vamos a hacer dibujar, siempre vamos a hacer, no sé, eh, pintar o unir, se van a aburrir y lo de la motivación va a fallar, y si falla uno de esos componentes ya no hay aprendizaje. La idea es ir variando, pero que haya repetición, ¿ok? Entonces, vamos a dejar la cápsula hasta acá porque por lo que me comentaron en la clase anterior, esta era la parte más complicada, que es como la parte más biológica, y la segunda parte de la clase que era más aplicación y hablar de conceptos como mielinización, poda neural y ¿cuál era el otro? Neuroplasticidad. Eso quedó bastante claro. Así que vamos a dejar hasta acá la cápsula. Así que espero que les sirva esta explicación. Trate de hacerlo de forma muy simple y que se entendiera. Si es que aún no se comprende, por favor avísenme y vamos a ver otra forma de que eh, lo puedan hacer, ¿ya? No olviden leer las lecturas obligatorias y que tenemos control la próxima clase. Bye bye.